En la compañía del doctor Aldo Ortega, él es superintendente de la SUNAFIL, esta entidad relativamente nueva en nuestro medio y a la que se le ha encargado todo el tema de fiscalización en el cumplimiento de diversas normas de carácter laboral. Doctor Ortega, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. No nos veíamos hace un tiempo y justamente queríamos invitarlo un poco para que nos explique cuál es la nueva situación de esta normatividad supervisable y fiscalizable, baja el término, a propósito de los últimos cambios que han habido en el Poder Ejecutivo. Se supone que el gobierno está tratando de eliminar una serie de trámites sobre costos o de desregular algunas cosas o hacer menos oneroso determinado tipo de cosas para los empresarios de todos los tamaños, con el afán de lograr una mayor reactivación. En lo que a ustedes concierne, en lo que es la fiscalización laboral, ¿qué nos puede decir? ¿Cuáles son los cambios? Mario, primero que nada saludarte y saludar a tus televidentes. Muchas gracias por la invitación. Cierto, no nos veíamos desde fines de marzo. Así es. Bueno, hay esta ley, la 3222, que es la que ha modificado la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y justamente lo que hace es suavizar en cierta forma esta ley que era muy rígida. Muy rígida y bastante criticada por muchos, ¿no? Y en su momento yo también lo dije, me parecía que era bastante rígida. Entonces, me parece que se hace algo saludable en el sentido de que se ha flexibilizado, pero... ¿Qué cosas se han flexibilizado? Para los que no lo saben o no lo recuerdan. Se ha flexibilizado, pero tampoco no se ha ido al otro extremo. Ese es algo que hay que resaltar, ¿no? Algo que están diciendo es que ahora SUNAFIL, por ejemplo, se va a dedicar solamente a hacer orientación, que va a ser una entidad puramente docente, lo cual no es así en lo absoluto, ¿no? Nosotros sí, cuando lo hemos conversado contigo y en alguna otra oportunidad, yo siempre he dicho que hay un pilar muy interesante y muy fuerte que tiene que ser de orientación, ¿no? Y esta ley... Bueno, es que me parece crucial. Si no hay orientación, claro, si la gente ignora la forma en que se aplica una ley, ¿cómo vas a exigirle si la gente no lo sabe? Es igual que empezar a multar a los nuevos aportantes a las AFP si ni siquiera saben cómo llenar sus recibos. O sea, es un ejemplo, una comparación de repente no muy válida, pero hay que empezar por informar a la gente qué es lo totalmente de acuerdo, que se aplique y qué no, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y te encuentras en la cancha con dos tipos de empresarios, en realidad, ¿no? Te encuentras con el empresario que justamente es como el que tú dices, que no conoce la normatividad, no sabe lo que tiene que cumplir, que en realidad no son pocas cosas si sumamos la parte laboral, tributaria, sanitaria, en fin, propiedad intelectual. O sea, hay tantas cosas que hay que cumplir. Entonces, si nos ponemos en los zapatos de un empresario, microempresario, pequeño empresario, tiene que cumplir pues un bagaje total. Una montaña. Totalmente de acuerdo. Entonces, el Estado tiene que acercarse al ciudadano, tiene que acercarse, pero no solamente al empresario, tiene que acercarse también a los trabajadores e informar de las cosas que tienen que cumplir los empresarios y los derechos que también tienen los trabajadores. Por eso, ¿no? Regresando a eso, ¿cuáles serían digamos, el mayor cambio que usted estima que es una muestra de flexibilización o digamos, de facilitación a la labor del empresario? Se ha reducido, se ha flexibilizado muchos temas sobre el cumplimiento de los médicos ocupacionales, ¿no? Porque muchos decían, las empresas decían, pero si yo tengo EPS, entonces ¿para qué? También tengo un Porque la ley obligaba a contratar a un médico ocupacional, ¿no? Y tenerlo en forma permanente. En planilla dentro de la organización. Así es. Miren lo que exponía la ley. ¿Y ahora cómo se maneja eso? Ahora entiendo que se ha conversado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Producción y ya están, creo que ya salió, el Ministerio de Salud es el que ha sacado una reglamentación y entiendo que cuando se trata de empresas creo que no estoy tan seguro ahí, creo que es de más de cierto número de trabajadores, no tiene que estar 8 horas, sino puede estar a medio tiempo. Ya, pero creo que son 20 trabajadores, hay un límite ahí. No, ahora es más, ahora creo que es de 500 trabajadores más, entonces ya no es necesario que esté los 5 días, sino de repente 2 o 3 y medio tiempo. Y no tiene que estar en planilla. Y ya no tendría que estar, entiendo que no tendría que estar contratado permanentemente. Sí. ¿Qué otro cambio diría usted que flexibiliza la labor del empresario? Durante 3 años hay una reducción de hasta el 35% de las multas laborales. Okay. ¿No? Pero hay algunas excepciones, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de derechos fundamentales, ¿no? Derechos fundamentales en el Perú está considerado todo el tema de libertad sindical.
trabajo infantil y trabajo forzoso. ¿No? Todas las multas que están relacionadas con esos no están flexibilizadas. No, que son mínimos. Bueno. Que son derechos fundamentales, exactamente. ¿No? Temas de seguridad y salud en el trabajo en el caso de muerte del trabajador o de discapacidad permanente, ¿no? Tampoco se ha flexibilizado. El tema de obstrucción a la labor inspectiva, ¿no? Y aquí, solamente para puntualizar, antes del nuevo reglamento de multas que está vigente desde el 1 de marzo de este año, la multa por obstrucción del trabajador era muy baja. Entonces, el empresario sacaba la cuenta inmediatamente y decía, ¿cuántas infracciones tengo en este momento? ¿No? ¿Cuánto tendría que pagar? O no dejo entrar al inspector. Claro. Y antes no lo dejaban entrar. Hace un tema de costo-beneficio, una evaluación. Exactamente. Lo hace inmediatamente mientras que el inspector está tocando la puerta, ¿no? Okay. Y ahora no. Ahora la multa por obstruir al inspector es muy grave. Okay. Entonces, yo recomendaría a los empresarios, uno, que vayan haciendo un barrido total de todas las normas que tienen que ir cumpliendo, sobre todo las principales, y dejar ingresar al inspector. Ahora, doctor Ortega, ¿no cree, bueno, me parecen dos ejemplos interesantes. Ahora, ¿no cree usted que aún en el caso sobre todo de las micro y pequeñas empresas en el Perú, que son unidades productivas que se están consolidando en proceso de estabilización, ¿no sería mejor y más conveniente? Yo sé que eso está absolutamente fuera de su competencia, tocas una opinión al experto, inaplicar una serie de normas que aún encarecen, complican la inversión, incluso complican la sostenibilidad de los negocios? A ver, primero, muy bien, hablemos de las microempresas. Acuerda que las microempresas contempladas en la ley MIPE son empresas que venden hasta 150 UITs. Es decir, son empresas que venden 600.000 soles al año. Okay. O sea, no estamos hablando en realidad, o sea, sí hay un grupo muy fuerte, como el que tú dices, que son empresarios, digamos, de satisfacción de sus necesidades básicas. Pero una MIPE en este país es hasta 600.000 soles. Entonces, ya no es tan, ese concepto de que las MIPES son débiles o no están preparadas, es algo que tenemos que ir cambiando y a la vez ir exigiéndoles. Pero lo que sucede, ¿sabe qué, doctor Ortega? Que incluso empresas que venden más, que pueden vender 1 o 2 millones de soles, incluso con 18, 20, 25, 30 trabajadores, aún están en proceso incluso de culminar su proceso de formalización, incluso de entender que los trabajadores tienen que irse formalizando de a pocos, cumplimiento de derechos elementales como las ETS, las vacaciones. Entonces, y son empresas que están, bueno, yo sé que un caso nunca es igual a otro, ¿no? Pero son empresas que están en proceso de consolidación y estamos en un proceso además de reactivación, de aligerarle la carga a la gente para que venda más. Por lo menos de manera temporal, ¿no sería bueno no aplicar algunas normas? Digo, en el caso de incluso de empresas que pueden ser pequeñas aún, independientemente del monto que venda. Lo que sucede es que hay gradualidad de las infracciones. Okay. ¿No? Y creo que ahí es donde de repente habría que mirar qué cosa es leve, qué cosa es grave, qué cosa es muy grave, ¿no? Y eso es lo que hay, esta gradualidad. Y ahora inclusive las nuevas multas, ahora inclusive considera el número de trabajadores afectados. Entonces, por ejemplo, una microempresa que está en estado de necesidad, que solamente satisface sus necesidades, puede tener una multa de 380 soles. O sea, porque hay que tener cuidado también de los incentivos que les damos a las empresas. Si les decimos, oye, te voy a quitar por si acaso, si tú cometes esa falta, no te voy a sancionar. Lo más probable es que los que sí estaban cumpliendo ya no la cumplan. Okay. Entonces vamos a generalizar eso y vamos a crear un estado en el que vamos a dar incentivos negativos. Lo ideal sería que la exigencia del cumplimiento y las sanciones por su no cumplimiento vayan de la mano con el tamaño de la empresa, de su nivel de consolidación, porque digamos, una cosa es multar con 10 UITs una empresa pues, que factura 4 o 5 millones de dólares al año y otra una que factura medio millón, ¿correcto? Es diferente. Ahora, doctor, usted hablaba de la labor de capacitación que también y de formación que es crucial justamente para lograr que la gente sepa por qué se le fiscaliza y por qué se le sanciona, ¿no? Y ustedes están llevando a cabo incluso un proceso de incorporación de mayor cantidad de inspectores, porque en realidad imagino que manos le faltan, ¿no? Para poder controlar tantas empresas en el Perú, sobre todo las pequeñas y las medianas. Sí. Primero voy a aterrizar el tema de la orientación y luego voy a entrar al tema de los inspectores. El tema de la orientación, nosotros siempre lo he dicho, es muy importante, ¿no? Que
que el empresario, que el empleador se sienta capacitado y sepa qué es lo que tiene que cumplir.